El Ursulon no se había movido en 3 días. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal, aunque nadie en el santuario real se atrevía a decirlo en voz alta. La criatura permanecía en el centro de su recinto, como una estatua tallada en sombra y piedra antigua. Su cuerpo masivo estaba completamente inmóvil, sus ojos dorados fijos en un punto más allá de los muros, más allá del palacio, más allá del mundo visible. El rey había visto al Ursulon de muchos humores durante los 4 años que había servido como su guardiana principal. Lo había visto inquieto durante las temporadas de tormenta, caminando por el perímetro de su espacio con un gruñido bajo que vibraba a través de las losas del suelo y subía por las suelas de sus botas. Lo había visto juguetón en las mañanas, cuando llegaba con la mezcla específica de hierbas y carne cruda que prefería. Entonces empujaba su enorme cabeza contra los barrotes de hierro y exhalaba un aliento cálido contra sus manos, como una criatura 10 veces más pequeña y 10 veces menos aterradora. Lo había visto de luto una vez, tras la muerte del viejo guardián jefe. Se sentó durante 2 días en el lugar exacto donde el anciano siempre había colocado su silla. No hacía más que respirar lentamente y mirar el espacio vacío, pero nunca lo había visto así. Esta quietud era diferente. Esta quietud era expectación. Lo sabe, dijo para nadie en particular. Presionó la palma de su mano contra el frío muro de piedra fuera del recinto. Observó la enorme caja torácica del Ursulon subir y bajar con un ritmo lento y deliberado. Era el ritmo de algo que conservaba su fuerza para lo que estaba por venir. Siempre lo sabe antes que cualquiera de nosotros. Nadie respondió porque no había nadie para responder. Los guardianes subalternos habían sido reasignados a los establos exteriores hacía 3 semanas. Fue cuando los preparativos para la llegada de la princesa Viven comenzaron a remodelar cada rincón de los terrenos del palacio. Sirvientes que habían trabajado en los mismos puestos durante décadas se encontraron reubicados, sus rutinas desmanteladas. Sus pasillos familiares de repente estaban llenos de decoradores y oficiales de protocolo. Y el desfile interminable del personal de avanzada de Viven se movía por el palacio con la amenaza silenciosa y eficiente de una fuerza de ocupación. El RAA había mantenido su puesto, en parte porque a nadie se le había ocurrido reasignarla, y en parte porque el comportamiento del Ursulon durante la primera semana de agitación había sido lo suficientemente alarmante. Incluso el jefe de ceremonias reales, Lord Aldrich, había sugerido discretamente que tal vez la guardiana habitual de la criatura debería permanecer en su lugar hasta después del rito. Fue lo más cercano a un reconocimiento de su importancia que alguien en el Palacio Superior le había ofrecido, y se lo había dicho a otra persona. Lo escuchó a través de una puerta entreabierta. Estaba acostumbrada a eso, a ser escuchada por casualidad en lugar de que se dirigieran a ella, a que trabajaran a su alrededor en lugar de consultarla, a ser la solución a problemas que nadie quería admitir que eran problemas, implementada en silencio y sin agradecimiento alguno. El RAA había crecido entendiendo que su categoría particular de persona, la de cuna humilde, la sin afiliación, la que no tenía clan ni sangre noble, ni el tipo de apellido que abría puertas en lugar de cerrarlas, existía en el ecosistema del palacio como los insectos útiles existen en un jardín, necesarios, ignorados, ocasionalmente aplastados por alguien que no se había dado cuenta de que estaban allí. Tenía 23 años y ya había aprendido a hacerse pequeña de una manera que no era exactamente lo mismo que ser derrotada. Había una diferencia. Había decidido entre elegir no ser vista y ser vuelta invisible por la indiferencia de los demás. Una era estrategia, la otra era una herida. Había pasado años aprendiendo a distinguir entre las dos, y había pasado el mismo tiempo asegurándose de que la herida nunca se mostrara en su rostro. El Ursulon se movió muy ligeramente. Su enorme cabeza se giró hacia ella, y esos ojos dorados, antiguos e inquietantes, y demasiado inteligentes para algo que no había recibido una voz humana, se posaron en su rostro. Tenían esa cualidad particular de atención que siempre hacía que el Rea se sintiera incómoda.
como si la criatura estuviera leyendo algo escrito en ella que ella misma no podía ver. Ella le sostuvo la mirada. Había aprendido pronto que apartar la vista del Urselon era peor que sostener su mirada. Apartar la vista le decía algo que no le gustaba. Lo sé, dijo en voz baja. El rito es mañana. Ella llega esta noche. Hizo una pausa y luego añadió con una honestidad que la sorprendió incluso a ella misma. No creo que esto vaya a salir como nadie lo planea. El Urselon le sostuvo la mirada por otro largo momento. Luego se dio la vuelta y reanudó su vigilia, mirando ese punto más allá del mundo visible, esperando algo que aún no había llegado. Si estás disfrutando de esta historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para más historias emotivas como esta. La princesa Baiven de los territorios de Caldrath llegó al palacio al anochecer. Elera notó que era o una sincronización perfecta o una elección calculada, porque el anochecer era la hora en que el palacio se veía más increíblemente hermoso. Los muros de piedra caliza atrapaban la última luz del oeste y brillaban con un cálido tono dorado. Hacía que todo pareciera una pintura de sí mismo en lugar de la cosa real. La procesión de la princesa fue exactamente tan elaborada como las semanas de preparación habían prometido. 6 caballos blancos, 12 jinetes de escolta con librea plateada y azul. Un carruaje que era más una declaración arquitectónica que un vehículo. Sus paneles estaban pintados con escenas del linaje de Caldrath que Elra no conocía lo suficiente como para interpretar, pero que claramente impresionaron a todos los que se alineaban en el camino de acceso. A juzgar por los sonidos que provenían de las ventanas superiores del palacio, donde los sirvientes se habían agolpado de a tres para mirar. El rey observaba desde la ventana del santuario que daba al este. Ofrecía una vista parcial del acceso principal si se paraba en el ángulo correcto. No estaba mirando por el espectáculo. Estaba observando la reacción del Urselon. La criatura se había movido al muro este de su recinto en el momento en que la procesión se acercó a media milla, y ahora estaba allí con la nariz ligeramente levantada, leyendo algo en el aire que el Ra no podía detectar. Su postura había cambiado. La quietud de los últimos 3 días se había transformado en algo con un filo, una tensión contenida en sus ancas, un ligero entrecerrar de los ojos dorados que el RA había aprendido a asociar con la evaluación. El Urselon estaba decidiendo algo. No durmió bien esa noche. Se dijo a sí misma que era porque el palacio estaba demasiado ruidoso con la celebración. Los sonidos del banquete de bienvenida se filtraban a través de los muros de piedra y por pasillos que normalmente absorbían el sonido como la tela. Eso era en parte cierto, pero también estaba la otra cosa. La cosa que no examinaba de cerca, porque examinarla producía un tipo específico de incomodidad que prefería evitar. Había vislumbrado al rey Cale durante la recepción de la procesión. Estaba de pie en lo alto de la escalinata del palacio con su consejo, flanqueándolo como si un retrato formal hubiera decidido volverse brevemente tridimensional. Lo había visto desde la distancia, y a la distancia era exactamente lo que siempre había observado que era a la distancia. Contenido, preciso, el tipo de hombre cuya quietud comunicaba más que los discursos de la mayoría de la gente. Había servido en su palacio durante 4 años, y había estado en la misma habitación que él quizás 6 veces, y cada una de esas veces había estado entre otras 20 personas que él no había visto en absoluto. No era tan tonta como para construir ningún tipo de arquitectura privada en torno a un hombre con el que nunca había hablado propiamente. Entendía las matemáticas de sus respectivas posiciones con demasiada claridad para ese tipo particular de autoengaño, pero era lo suficientemente humana y honesta consigo misma en la oscuridad para reconocer que había algo que notaba cuando lo veía. Una cualidad en su atención que no podía explicar del todo, como la sensación de una palabra en un idioma que no hablaba pero que, sin embargo, entendía. Lo reprimió de la misma manera que reprimía la mayoría de las cosas que no podía usar, y se concentró en el Urselon y en la mañana y en el día que tenía por delante. El rito de la bestia sagrada era una de las ceremonias más antiguas en la tradición del reino. Elra conocía su historia de la misma manera que conocía la mayoría de las cosas que había aprendido en el palacio.
por proximidad en lugar de instrucción, a través de documentos que había leído porque eran relevantes para su trabajo, a través de las conversaciones casuales de los habitantes del Palacio Superior que hablaban libremente alrededor de los sirvientes, de la misma manera que la gente habla libremente alrededor de los muebles. El rito era simple en su mecánica y profundo en sus implicaciones. La mujer que se convertiría en reina debía acercarse al Urselón sola, sin armas, sin equipo de protección, sin nadie posicionado para intervenir entre ella y la criatura. Debía pararse ante él por un periodo no menor a 100 latidos sin mostrar miedo. El Urselón, según siglos de historia documentada, podía oler el miedo con una precisión que hacía imposible el engaño humano. No podía ser engañado. No podía ser sobornado. Respondía solo a lo que era verdad. Si la mujer pasaba el rito, el Urselón la reconocería con lo que los registros históricos describían como una reverencia de reconocimiento. Bajaría su cabeza brevemente antes de retroceder. Esto se consideraba la confirmación de la valía de la reina. Una bendición del símbolo de poder vivo más antiguo del reino. Todas las reinas en los últimos 400 años habían pasado el rito. La mayoría lo había pasado sin incidentes, aunque los registros señalaban, con la cuidadosa subestimación de la documentación oficial, que varias habían requerido un tiempo de recuperación significativo después. Si la mujer fallaba el rito, la respuesta del Urselón no se describía en los registros oficiales. Había documentos más antiguos, documentos restringidos en los niveles más profundos del archivo a los que LRA había accedido 2 veces por razones no relacionadas con esta ceremonia. Estos describían lo que sucedía cuando el Urselón rechazaba a una candidata. Esas descripciones se habían quedado con ella. Llegó al santuario al amanecer para comenzar el protocolo de preparación y encontró al Urselón esperándola al frente de su recinto con una expresión que no pudo nombrar y que nunca había visto antes. La observó mientras trabajaba en la lista de verificación de la mañana. Sus ojos la seguían con una intensidad que hacía que el espacio entre sus hombros se sintiera cálido, como si estuviera parada demasiado cerca de un fuego. Le habló de la manera en que siempre le hablaba, en el tono bajo y constante que había descubierto al principio de su servicio. No era tanto una técnica de calma como una cortesía, una forma de tratar a la criatura como un participante en su propio cuidado en lugar de un objeto de él. Hoy es el día, dijo, rellenando el bebedero de agua en el extremo sur del recinto a través del puerto exterior. Ella vendrá esta mañana. Lord Aldrich le dijo al equipo de preparación que la ceremonia está programada para la tercera campana después del amanecer. Hizo una pausa, observando al Urselón observarla. Necesito que seas comedido hoy. Necesito que hagas lo que el rito requiere. Y necesito que la dejes pasar. Y necesito que todos se vayan a casa después, sin que suceda ninguna de las cosas de esos documentos restringidos. Otra pausa. Por favor. El Urselón hizo un sonido que solo había escuchado 2 veces antes. Un tono bajo y resonante que no era exactamente un gruñido ni un ronroneo. Un sonido que provenía de algún lugar más profundo en la criatura que su garganta, como si se originara en los propios huesos. Le sostuvo la mirada y ella sintió de nuevo esa sensación de ser leída, de que algo en ella estaba siendo evaluado contra un estándar que no podía ver, contra una medida que no sabía que se estaba tomando. «No te estoy pidiendo que mientas», dijo en voz baja. «Te estoy pidiendo que seas amable». El Urselón se apartó de ella y volvió al muro este. La princesa Vivian llegó al santuario a la tercera campana después del amanecer. Hizo una entrada que hizo que el espacio se sintiera más pequeño de lo que era. Era genuinamente hermosa de la manera en que las personas que han sido cuidadosamente construidas para la visibilidad son hermosas. Cada elemento de su apariencia estaba calibrado para comunicar poder a través del lenguaje de la estética. Su cabello era oscuro y estaba arreglado con precisión. Su ropa era ceremonial, pero poco práctica, de esa manera específica que decía que esta mujer tiene gente para hacer que la practicidad sea innecesaria. Se movía con la seguridad de alguien que nunca en su vida había entrado en una habitación y se había preguntado si pertenecía allí.
Detrás de ella venían Lord Aldrich y 4 miembros de la oficina de ceremonias reales, 2 de los asistentes personales de Vivian, y a una distancia que establecía claramente su rango en relación con las personas que iban delante, 6 guardias del palacio. Se desplegaron en posiciones a lo largo de los muros del santuario, con la eficiencia practicada de personas que habían ejecutado esta formación exacta antes. Y detrás de todos ellos, sin que ninguno de ellos lo notara, llegó el rey Kali. LRA lo vio primero porque había sido entrenada por 4 años de cuidadosa autopreservación para rastrear las posiciones de todos en un espacio antes de rastrear cualquier otra cosa. Entró por la puerta secundaria en lugar de la entrada ceremonial principal, lo cual era o una elección deliberada o un hábito, y se paró cerca de la parte posterior del grupo reunido con los brazos cruzados. Su expresión hacía lo que usualmente hacía a la distancia, comunicar precisamente nada mientras de alguna manera lo comunicaba todo. No estaba vestido con galas de ceremonia. Llevaba lo que ella había catalogado en privado en el cuidadoso inventario mental que mantenía y no examinaba demasiado de cerca como su ropa de trabajo. Oscura, sobria, funcional. La ropa de un hombre que había aprendido que el poder no necesitaba decoración para hacerse sentir. Él no la había mirado. Ella estaba de pie en su puesto a lo largo del muro este, a la distancia reglamentaria del recinto, y estaba haciendo lo que siempre hacía en presencia de los habitantes del Palacio Superior. Se convertía en algo que ocupaba espacio sin llamar la atención, presente sin ser visible, una característica del entorno en lugar de una persona en él. Era extremadamente buena en esto. Lo había estado haciendo durante años. Él la miró. No de la manera en que la gente mira los muebles cuando se dan cuenta de que están en la habitación. No de la manera en que la gente mira a los sirvientes cuando necesitan algo de esa dirección y están seleccionando entre sus opciones. La miró de la manera en que a veces sorprendía a Lord Salon mirándola, directo y evaluador, y con el peso de algo para lo que ella no tenía nombre. Duró quizás 3 segundos. Luego apartó la vista y Lord Aldrich estaba hablando y la ceremonia estaba comenzando. LRA archivó el momento en la sección de su inventario mental que mantenía bajo llave y movió su atención al recinto. El protocolo para el rito requería que la guardiana del santuario, que era su título para ocasiones formales aunque nadie lo usaba en la práctica diaria, abriera la puerta exterior del recinto y se hiciera a un lado. La candidata entonces entraba sola. La guardiana permanecía fuera del recinto, pero dentro del santuario, disponible para responder si el rito concluía sin incidentes. ¿Qué respuesta estaba disponible en caso de un incidente se dejaba útilmente vago en los documentos oficiales del protocolo? LRA siempre había asumido que esto se debía a que las personas que escribieron los documentos del protocolo también habían leído los registros de archivo restringidos y habían decidido que la precisión era menos útil que el optimismo. En este caso particular, ella abrió la puerta exterior. El mecanismo era viejo y pesado e hizo un sonido que siempre se sentía final. Una profunda resonancia metálica que los muros de piedra del santuario atraparon y sostuvieron por un momento antes de liberarla. Vivian miró la puerta abierta. Miró al Urselon. Algo cruzó su rostro demasiado rápido para que el LRA lo catalogara por completo, pero captó los bordes. Reconocimiento de un peligro genuino, un breve recálculo. La decisión de proceder de todos modos porque la alternativa era un tipo diferente de daño. El LRA entendió todas esas respuestas. Respetó la decisión, incluso si no podía predecir el resultado. Vivian entró en el recinto. Durante los primeros 40 latidos, LRA se permitió respirar. El Ursulon se había girado desde el muro este cuando Vivian entró, y se paró en el centro del espacio del recinto frente a ella, que era la posición correcta, el comportamiento esperado, lo que cada documento de preparación y ensayo de ceremonia había descrito. Vivian caminó hacia la marca designada en el suelo con la barbilla en alto y las manos sueltas a los costados. Su respiración estaba controlada. La respiración particular de alguien que maneja el miedo a través de la técnica en lugar de sentir su ausencia.
Elra observó los ojos del Ursulon. Estaban fijos en Vivien, leyendo. El 41º latido fue cuando todo cambió. Elra lo sintió antes de verlo. De la misma manera que a veces sentía que el clima cambiaba antes de que apareciera cualquier signo visible en el cielo. Un cambio de presión en la habitación, un cambio de calidad en el aire. La postura del Ursulon se alteró. No dramáticamente, no con ninguna de las señales que el protocolo de respuesta de emergencia describía como precursores de comportamiento agresivo. Fue más sutil que eso. Fue la forma en que la había mirado esta mañana a través de los barrotes del recinto. Esa misma sensación de evaluación, llegando a una conclusión. Y la conclusión era algo que la criatura no había esperado. Los ojos dorados se entrecerraron. La enorme cabeza bajó ligeramente. No en la reverencia de reconocimiento que concluía el rito con éxito, sino en un gesto completamente diferente, el de una criatura que se está preparando en lugar de ceder. Espera, dijo Lra en voz baja, a nadie, a sí misma, a la habitación. El Ursulon cargó. Lo que sucedió en los siguientes 11 segundos fue descrito después en 7 relatos diferentes por 7 testigos diferentes. Y los relatos coincidían en los hechos generales y discrepaban en casi todo lo demás. Vivien se movió hacia atrás con una velocidad y un instinto de autopreservación impresionantes. Despejó el centro del recinto antes de que el Ursulon lo alcanzara. Lord Aldrich gritó algo. 2 de los guardias del palacio rompieron la formación y se movieron hacia la entrada del recinto. Esa fue exactamente la respuesta equivocada porque el Ursulon percibía las amenazas entrantes como una escalada y respondía en consecuencia. Y el área ya se estaba moviendo antes de haber decidido conscientemente moverse. De la manera en que siempre se movía en el santuario cuando algo salía mal. Por instinto y entrenamiento, y 4 años de conocimiento acumulado sobre lo que esta criatura específica necesitaba y no necesitaba de los humanos a su alrededor. Atravesó la puerta exterior hacia el recinto, hacia el Ursulon. Detrás de ella, escuchó a varias personas hacer sonidos que no tuvo la atención para procesar. Escuchó que se ordenaba a los guardias que se detuvieran. Escuchó a Vivien respirar con el patrón irregular específico de alguien cuyo control se había fracturado. Escuchó la voz de Lord Aldrich hacer algo que nunca le había oído hacer antes, que fue dejar de producir palabras. Y caminó hacia el Ursulon, que había detenido su carga en el momento en que ella entró en el recinto. Y ahora estaba haciendo lo que había hecho esta mañana a través de los barrotes. Observarla. Se detuvo a 6 pies de él, la distancia de aproximación estándar, la distancia desde la cual podía alcanzarlo, y él podía alcanzarla aproximadamente en el mismo momento. Lo que siempre le había parecido la versión honesta de la proximidad. La distancia que decía, ninguno de nosotros tiene más advertencia que el otro. Lo sé, dijo la misma palabra que había dicho esta mañana. Sé que lo sabes. El Ursulon la miró por un momento que no pudo medir, que existió fuera de la secuencia normal del tiempo, que se sintió de la manera en que se sienten ciertos momentos cuando entiendes que lo que suceda a continuación dividirá tu vida en un antes y un después. Luego hizo algo que no se había registrado en 400 años de documentación de ceremonias. No inclinó la cabeza brevemente en el gesto de reconocimiento que concluía el rito. Dobló las articulaciones de sus 2 enormes patas delanteras, una tras otra, y bajó la cabeza hasta el nivel del suelo. Y se quedó allí, postrado ante ella como un penitente o un súbdito. Sus ojos dorados la miraban desde abajo por primera vez en los 4 años que lo conocía. El silencio en el santuario era del tipo que se forma cuando un gran número de personas pierde simultáneamente el acceso al lenguaje. Elra se paró en medio del recinto del Ursulon y miró a la criatura arrodillada ante ella, y sintió algo dentro de su pecho, hacer algo para lo que no tenía palabra. Una sensación como una puerta abriéndose en una habitación que no sabía que existía. Como la luz entrando en un espacio que había estado sellado durante tanto tiempo que la propia luz parecía sorprendida de estar allí. Entendió lo que esto significaba. No ignoraba la historia de la ceremonia ni el significado de lo que el gesto del Ursulon comunicaba.
Lo entendió perfectamente. Y el entendimiento no fue triunfante, fue aterrador. Levantó la vista. El rey Kell estaba de pie en la entrada del recinto con las manos a los costados. Su expresión hacía algo que nunca le había visto hacer, ni a distancia, ni en atisbos a través de habitaciones abarrotadas. La estaba mirando con la cualidad particular de una persona a la que le acaban de responder una pregunta que no sabía que estaba haciendo, de una manera que no esperaba. La estaba mirando de la misma manera que el Urselon la había mirado esta mañana, como si fuera algo que había estado allí todo el tiempo, presente y sin leer. Y la lectura acababa de comenzar. ¿Qué crees que pasará después? Deja tus predicciones en los comentarios de abajo. No se hablaron en el santuario. El protocolo para lo que venía después de un rito exitoso, y lo que acababa de ocurrir era técnicamente un rito exitoso, simplemente no para la candidata que había entrado. No incluía provisiones para la situación actual, porque la situación actual nunca había ocurrido antes. Lord Aldrich manejó las consecuencias inmediatas con la eficiencia desesperada de un hombre que había pasado toda su carrera preparándose para contingencias ceremoniales, y nunca había imaginado una contingencia de este tipo en particular. Vivian fue escoltada a la suite de recuperación con sus asistentes en una formación que comunicaba apoyo mientras también comunicaba la necesidad de distancia física del santuario. Los guardias del palacio volvieron a sus posiciones. La puerta exterior se cerró. Elra permaneció dentro del recinto por unos minutos después de que los demás fueran escoltados fuera. Su mano descansaba sobre la enorme cabeza del Urselon mientras permanecía en su posición postrada, y le habló en el tono bajo y constante que siempre usaba. Y dijo cosas que no habría podido repetir después porque no era plenamente consciente de decirlas. Algo sobre sentirlo, algo sobre no saber qué vendría después, algo sobre haber deseado muchas veces ser otra persona, y algo sobre entender ahora que desear eso podría haber sido el único deseo que podría haber causado un daño real. El Urselon presionó su cabeza ligeramente contra su mano. Luego se levantó lentamente con la dignidad de una criatura que ha completado algo para lo que fue diseñada, y caminó hacia el muro este, y la tensión que había vivido en su cuerpo durante 3 días se había ido. Salió del santuario para encontrar que el palacio se había reorganizado en torno al evento de la manera en que los palacios lo hacían. Es decir, físicamente nada había cambiado, pero la calidad del aire se había alterado por completo. Y cada persona que pasaba en el pasillo llevaba información e intentaba parecer que no la llevaba. No miró a nadie. Caminó hacia la pequeña habitación que le habían asignado cerca del edificio exterior del santuario. No era palaciega bajo ninguna definición de la palabra, pero era suya y privada. Y se sentó en el borde de su estrecha cama y se cubrió la cara con las manos y respiró. Todavía estaba sentada así cuando alguien llamó a su puerta. Había estado esperando una citación de Lord Aldrich, o posiblemente del jefe de protocolo, que necesitaría comenzar a gestionar la documentación de lo que había ocurrido antes de que la historia se solidificara en su forma no oficial en la memoria del palacio. No había esperado que el golpe fuera seguido, después de una pausa lo suficientemente larga como para que ella no dijera nada, por la apertura de la puerta. El rey Kell no entró en su habitación, se quedó en el umbral, lo que ella reconoció como un tipo específico de cortesía. La cortesía de alguien que entiende que entrar sin ser invitado es diferente a aparecer sin ser invitado, y que ha hecho la distinción deliberadamente. Todavía llevaba su ropa de trabajo. La estaba mirando con esa misma expresión del santuario, la que ella no tenía nombre para. Aún. ¿Estás herida?, preguntó él. La pregunta fue tan específicamente práctica y tan completamente diferente a lo que ella esperaba que levantó la vista de sus manos y lo miró fijamente por un momento antes de poder dar una respuesta. No, dijo, no estoy herida. Él asintió una vez. Hubo una pausa que no se sintió vacía, que se sintió como si algo se estuviera diciendo en un registro en el que ella no era del todo fluida. Deberías haber tenido miedo, dijo él, no como una crítica, como una observación. Tenía miedo, dijo ella. Algo cambió en su expresión.
Caminaste hacia él. Siempre camino hacia él cuando está angustiado, dijo ella. Ese es el trabajo. Él la miró por un momento más. Ella no apartó la vista porque había aprendido con el Urselon que apartar la vista comunicaba algo indeseable. Y estaba empezando a sospechar que la misma regla se aplicaba aquí. Luego él dijo, habrá una reunión del Consejo Real mañana por la mañana. Se requerirá tu asistencia. Ella asimiló esto. Soy una guardiana del santuario, dijo. No tengo el estatus para asistir a las reuniones del Consejo. Esa evaluación, dijo él, y su voz tenía una cualidad que no pudo nombrar, una cuidadosa precisión alrededor de las palabras, podría requerir una revisión. La miró una vez más, luego se apartó del umbral y se fue, y el pasillo estaba vacío, y su habitación tenía exactamente el mismo tamaño que siempre había tenido. Y todo en ella estaba exactamente como lo había dejado, y nada era igual en absoluto. Tampoco durmió esa noche, pero por razones completamente diferentes. La versión del palacio de lo que había sucedido en el santuario se extendió por los pasillos con la velocidad y la tasa de mutación de toda la información del palacio. Lo que significaba que para cuando LRE apareció para el trabajo de la mañana, había sido, dependiendo de la versión que encontrara, una princesa secreta, una hechicera prohibida, una asesina enviada para humillar a la delegación de Coldrath, un sacrificio, una profecía, y en una interpretación particularmente creativa que escuchó de dos lavanderas que no notaron su paso. La novia elegida del Urselon, lo cual era biológicamente inverosímil, y en lo que eligió no pensar por más de 30 segundos. Lo que ninguna de las versiones contenía era un relato preciso de lo que realmente había sucedido. Que una mujer que había pasado 4 años haciéndose invisible había sido vista, finalmente e irrevocablemente, por la cosa más antigua del reino. Y la visión había comunicado algo a todos los presentes que nadie tenía aún el vocabulario para articular. Encontró una carta sellada debajo de su puerta cuando regresó del trabajo matutino en el santuario. Llevaba el sello de la oficina de ceremonias, lo que significaba Lord Aldrich, y confirmaba en lenguaje formal que su presencia era requerida en la reunión del Consejo Real a la segunda campana de la tarde. También contenía una nota secundaria con una letra diferente, más pequeña y menos oficial, que decía simplemente, «Viste algo apropiado», lo cual encontró tanto inútil como revelador, porque significaba que alguien en la oficina de Lord Aldrich había mirado su habitación y su guardarropa y había hecho un juicio que probablemente era preciso. Tenía 2 prendas formales. Una era el chaleco ceremonial de la guardiana del santuario, verde oscuro con la insignia de los guardianes del palacio, que usaba en las 4 ocasiones al año en que el santuario se incluía en eventos formales del palacio. La otra era un vestido que le había dado hacía 3 años una sirvienta mayor que se iba, quien había dicho, con la amabilidad directa de alguien que hace una buena acción práctica, «Lo necesitarás eventualmente», sin explicar qué significaba eventualmente. El vestido era de un azul profundo, de corte simple, hecho de una tela de mejor calidad que cualquier otra cosa que poseía, y lo había mantenido doblado en el fondo de su baúl porque eventualmente nunca había llegado. Se puso el vestido, se miró en el estrecho espejo que colgaba cerca de la puerta y se sintió por un momento vertiginoso, como alguien que no reconocía. No porque se viera diferente, sino porque el vestido eliminaba el marcador visual de su rol. El chaleco de guardiana, la ropa de trabajo, el disfraz de invisibilidad. Y sin él parecía una persona sin categoría. Y las categorías eran lo que la gente usaba para decidir dónde pertenecían otras personas. Llegó a la cámara del consejo 2 minutos antes de la segunda campana. Se paró fuera de la puerta e hizo el ejercicio de respiración que había desarrollado a los 14 años. Fue cuando entendió por primera vez que algunas situaciones requerían que estuviera más tranquila de lo que realmente estaba. Inhalar por la nariz durante 4 tiempos, aguantar durante 4 tiempos, exhalar por la boca durante 4 tiempos. Repetir hasta que el temblor se detenga. Nunca le había fallado. No le falló ahora. Dentro de la cámara del consejo encontró,
sentados alrededor de la larga mesa que solo había visto una vez antes a través de una puerta abierta, a Lord Aldrich, con aspecto de no haber dormido. 4 miembros principales del consejo cuyos nombres conocía por documentos. El archivista real, cuya presencia aquí era lo suficientemente inusual como para decirle que algo importante ya se había decidido. 2 representantes de la delegación de Caldrad, presentes como testigos o adversarios, o ambos. Y a la cabeza de la mesa, el rey Cale, que se veía exactamente como siempre, es decir, precisamente contenido y de alguna manera más presente que el espacio que ocupaba, como si la habitación se hubiera organizado a su alrededor en lugar de al revés. La princesa Vivian no estaba presente. Esto le dijo algo a LRA. Aún no estaba segura de qué le decía. Tomó el asiento indicado por Lord Aldrich, que no estaba al final de la mesa donde generalmente se colocaban los que llegaban tarde y los asistentes de bajo estatus, sino en el punto medio, frente al archivista, y juntó las manos en su regazo debajo de la mesa, donde nadie podía verlas, y esperó. El archivista real habló primero. Su nombre era Maestro Corbin, y era la persona de más edad en la habitación por un margen significativo, y habló con el ritmo deliberado de un hombre que había pasado 60 años rodeado de textos y había aprendido que las palabras habladas, como las escritas, tenían un peso diferente dependiendo del espacio entre ellas. Puso 3 documentos sobre la mesa. Incluso desde su posición, Laura pudo ver que 2 de ellos eran muy antiguos, el papel oscurecido y cuidado por la edad, y uno era más nuevo, una transcripción o anotación reciente. El gesto de reconocimiento del Orcelon, dijo el maestro Corbin, que no ha sido registrado en ninguna documentación de ceremonia, ha sido referenciado en 3 fuentes predinásticas, 2 de las cuales esta cámara tiene ahora ante sí. En cada caso, el gesto fue descrito no como un reconocimiento de la candidata a reina presente, sino como un reconocimiento ancestral, una respuesta al linaje en lugar de al individuo. Hizo una pausa. El linaje en cuestión en los 3 relatos históricos era la línea Sorbani. El nombre cayó en la habitación con el peso de algo muy antiguo y muy pesado que se dejaba caer después de mucho tiempo en el aire. Elrera conocía el nombre. Por supuesto que conocía el nombre. Cualquiera que hubiera pasado tiempo en los niveles más profundos del archivo, leyendo los documentos más antiguos, los que no aparecían en el currículo de historia oficial del palacio, conocería el nombre Sorban. Los Sorbane eran la dinastía gobernante que había precedido a la línea actual, desplazada hace 4 generaciones en una disputa de sucesión que la historia oficial describía como una transición pacífica, y los documentos restringidos describían con considerablemente menos optimismo. La línea Sorbani se consideraba extinta. Se había considerado extinta durante la mayor parte de un siglo. Se dio cuenta de que el maestro Corbin la estaba mirando. Todos en la mesa la estaban mirando, pero el maestro Corbin la miraba de la manera específica de una persona que ha localizado algo que estaba perdido y ahora está ocupada en el cuidadoso trabajo de verificación. El nombre de tu madre, dijo, era Elra Voss. Antes de su matrimonio, su nombre era Elra Sorban. LRA escuchó las palabras. Las escuchó con la completa precisión del shock, el tipo de audición que ocurre en el momento antes de que la mente decida qué hacer con lo que ha recibido. Las escuchó y se sentó con ellas y miró la mesa. Y sintió con una claridad casi física la sensación del suelo sobre el que había estado parada durante 23 años, reconfigurándose en algo completamente diferente. Mi madre murió cuando yo tenía 4 años. Dijo, su voz era firme. Era extremadamente buena en ser firme. Nunca mencionó nada sobre un apellido familiar. Nunca mencionó a la familia en absoluto. Los supervivientes de Sorbane tenían muy buenas razones para no mencionar a la familia, dijo el maestro Corbin, no sin amabilidad. Los últimos que dieron a conocer su identidad no sobrevivieron a la revelación. Deslizó uno de los documentos antiguos sobre la mesa hacia ella. Este es un registro genealógico de antes de la disputa de sucesión. La anotación aquí indicó un punto en el documento que ella no podía leer desde su ángulo.
lista a una hija nacida en la línea Sorbane de tercera generación, entregada en un acuerdo privado a una familia en los territorios exteriores para preservar el linaje contra la posibilidad de conflicto. Una pausa. La familia Bose de los territorios exteriores del norte. Si quieres saber cómo termina esta historia, asegúrate de estar suscrito y con las notificaciones activadas. Miró el documento durante mucho tiempo sin tocarlo. Luego levantó la vista hacia el rey Cale porque era el único que aún no había hablado. Y porque en la economía de esta habitación, su silencio había estado haciendo más trabajo que las palabras de cualquier otra persona. La estaba observando con la misma expresión que había llevado en la entrada del recinto y en el umbral de su puerta. Y ella había estado acumulando datos sobre esa expresión durante las últimas 24 horas. Y estaba empezando a entender lo que comunicaba incluso sin el lenguaje para nombrarlo. Comunicaba reconocimiento. No la actuación del reconocimiento, no el reconocimiento político de un hecho, porque el hecho era ahora inevitable, sino el reconocimiento particular que llega cuando algo que has estado sintiendo sin ver se vuelve visible. ¿Qué significa esto? Dijo cuidadosamente a la habitación y a él por igual. Para el rito, Lord Aldrich se aclaró la garganta como un hombre a punto de decir algo que ha ensayado. El rito, bajo el antiguo protocolo, se considera concluyente. El reconocimiento de la criatura no puede ser apelado ni reinterpretado. Lo que ocurrió ayer constituye, bajo el marco legal fundamental del reino, una indicación válida del linaje real. Hizo una pausa. Los representantes de Caldrath presentes están aquí como testigos de esta documentación para que el registro no pueda ser disputado más tarde. La representante de Caldrath, una mujer de mediana edad, con un rostro diseñado para la negociación, dijo: Nuestra delegación entiende el precedente histórico. Nos reservamos el comentario sobre las implicaciones políticas hasta que la princesa Vivienne haya sido consultada. Por supuesto, dijo Lord Aldrich con el tono de un hombre que había esperado exactamente esta respuesta y ya se había preparado para todo lo que implicaba. LRA miró sus manos debajo de la mesa. Pensó en su madre, cuyo rostro recordaba en fragmentos, el calor de su voz más que las palabras en ella, la forma específica en que la había abrazado contra su pecho durante las tormentas, como si estuviera protegiendo algo precioso e irreemplazable. Pensó en lo que significaba proteger a un niño del conocimiento de quién era ese niño, y pensó que era posible entender una elección y lamentarla al mismo tiempo, ver el amor en ella y sentir el costo de ella simultáneamente, y se permitió sentir ambas cosas durante una larga respiración antes de guardarlas en algún lugar interno y devolver su atención a la habitación. Soy una guardiana del santuario, dijo, no en rechazo de lo que se le había presentado, en reconocimiento de dónde estaba parada y cuán lejos estaba eso de donde todo esto parecía querer que fuera. Sí, dijo el rey Cale, fue la primera palabra que había pronunciado en la reunión, y la calidad de su voz en esta sala, sin prisa, y llevando el peso de una consideración genuina, en lugar de una autoridad posicional, se asentó en el espacio de una manera que ella sintió en la parte posterior de su esternón. Lo eres. También eres, continuó. La única persona en este palacio que caminó hacia el Urselón cuando no era seguro hacerlo porque estaba angustiado. Porque ese era el trabajo. Eso, dijo, y algo en su expresión cambió muy ligeramente, lo suficiente para que ella viera que era intencional. Es una cualidad que he encontrado rara en las personas que me rodean. Ella lo miró. La habitación estaba muy silenciosa. Pensó, con la parte de su mente que siempre estaba ligeramente separada de la parte que manejaba el momento actual, que había pasado 4 años en este palacio haciéndose invisible, y una criatura más antigua que la dinastía la había mirado y había rechazado la invisibilidad, y que, de lo que sea que su madre hubiera estado tratando de protegerla, no había funcionado. Porque aquí estaba la sangre antigua leyéndose en sus huesos, quisiera ella o no. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora, dijo Lord Aldrich, reclamando su papel como el hombre que gestionaba lo que sucedía a continuación.
Comenzamos la documentación de verificación. El proceso no es breve. Permanecerás en tu puesto actual mientras se lleva a cabo la revisión del archivo. Tendrás acceso a los documentos restringidos relevantes para tu linaje. Miró al maestro Corbin. Todos ellos. ¿Y el acuerdo con Caldrath? Preguntó uno de los miembros del consejo. Hubo un silencio. Lord Aldrich miró al rey Cale con la mirada de un hombre que ha preparado las palabras, pero está esperando permiso para decirlas. El rey Cale no miró a Lord Aldrich. Miró al rey A. Esa conversación, dijo, sucederá a su debido tiempo, con todos los involucrados presentes. Sus ojos en ella eran firmes y seguros, y llevaban algo que todavía estaba aprendiendo a leer, incluyéndote a ti. Salió de la cámara del consejo con los documentos que le habían dado y el peso de un nombre que no sabía que era suyo, y fue al único lugar al que sabía ir cuando necesitaba pensar sin la interferencia de las expectativas de otras personas. Que era el santuario, donde el Urselon la miró desde el centro de su recinto e hizo el profundo sonido de hueso que solo había escuchado 2 veces antes. Y luego fue al muro este, y presionó su enorme flanco contra la barrera más cercana a su posición, y se quedó allí, cálido, sólido y presente. Y ella puso la palma de su mano contra las piedras de la barrera y sintió la vibración de su respiración a través de la roca. Y se quedó así durante mucho tiempo, mientras el palacio se reorganizaba en torno a una nueva verdad. Y trató de recordar si alguna vez en 23 años de cuidadosa autoeliminación se había permitido desear lo que ahora le decían que podría tener. Las semanas que siguieron fueron diferentes a todo lo que el Heir había experimentado en los 4 años que había pasado en el palacio. Porque en esos 4 años ella había estado estacionaria dentro de la arquitectura social del palacio, y el palacio se había movido a su alrededor. Y ahora, por primera vez, el movimiento era direccional, y la dirección era ella. No fue trasladada a diferentes habitaciones de inmediato porque el proceso de documentación estaba realmente en curso. Y Lord Aldrich era un hombre que trataba los precedentes con la seriedad de alguien que tendría que defender sus decisiones ante un historiador. Y cada paso requería su registro correspondiente. Pero se le dio acceso. Los niveles de archivo restringidos que había visitado 2 veces con pretextos endebles se volvieron disponibles para ella por motivos oficiales. Y pasó cada hora disponible en ellos, leyendo la historia de los Sorbonne y los documentos que eran demasiado honestos para el registro público del palacio. Aprendiendo sobre las personas de las que descendía de la manera en que se aprende sobre personas que nunca conociste. A través de sus elecciones, a través de sus conflictos, a través de los lugares donde su correspondencia privada divergía de sus posiciones oficiales. Los Sorbonne habían sido, descubrió, complicados de la manera en que todas las personas reales son complicadas cuando se lee sobre ellas honestamente. Había habido grandes, había habido terribles, había habido una larga línea de mujeres en el linaje que habían sido extraordinarias de la manera específica en que las personas son extraordinarias cuando se las coloca en situaciones imposibles y eligen la opción que protege a otros a costa de sí mismas. Reconoció este patrón. Lo reconoció en sus propias elecciones, las que hacía en el santuario y en los pasillos del palacio, y en los 11 segundos en que había entrado en un recinto hacia un Urselon que cargaba. No estaba segura de si esto era herencia o entorno o la tendencia humana ordinaria a buscar patrones en el propio comportamiento contra una historia disponible. Pero sostuvo la información con cuidado y dejó que se asentara, junto con todo lo demás que estaba aprendiendo. También aprendió sobre Vivian, no de los documentos, sino de la forma en que el palacio se movía alrededor de la delegación de Caldrath durante las semanas de lo que oficialmente se llamó un período de consulta diplomática y lo que funcionalmente era una negociación de alto riesgo sobre el futuro. Vivian no se fue. Ellery había esperado a medias que lo hiciera. Había esperado a medias que la delegación de Caldrath se retirara con su dignidad y su agravio y comenzara el trabajo político de enmarcar lo que había sucedido como cualquier cosa menos lo que era. Pero Vivian se quedó. Apareció en cenas formales. Apareció en los eventos que el calendario de la corte generaba con su fiabilidad estacional.
Apareció siempre con la compostura de una mujer que había decidido que su mayor activo en la situación actual era su negativa a ser leída como disminuida. Elra la observaba desde las posiciones que todavía ocupaba, los márgenes y la periferia, porque los viejos hábitos eran más difíciles de descartar de lo que parecían desde fuera. Observaba a Vivian y pensaba en lo que significaba haber organizado toda tu existencia en torno a un destino que luego había sido interrumpido. No por un rival que había surgido de igual estatus, sino por alguien que había sido invisible, que ni siquiera sabía que estaba compitiendo, que no podía ser derrotada propiamente porque no estaba luchando. Pensó que entendía algo sobre la particular compostura de Vivian. Pensó que era la compostura de alguien que maneja un duelo que no se le permite mostrar, porque la pérdida involucrada no era del tipo que genera simpatía. No esperaba que Vivian se le acercara. Estaba equivocada. Sucedió en la biblioteca del palacio, donde Leia había estado pasando las noches cuando los documentos del archivo requerían referencias cruzadas con textos históricos que estaban en la colección pública en lugar de en los niveles restringidos. La biblioteca solía estar vacía a esa hora. El personal se había ido a casa y los habitantes del palacio superior preferían los salones de recepción de la noche. La había elegido por esa razón. Estaba sentada en la larga mesa de lectura cerca de la ventana oeste con 3 documentos extendidos ante ella cuando escuchó pasos. Levantó la vista y encontró a Vivien de pie al borde de la mesa, todavía con el atuendo formal de la noche. Su cabello oscuro todavía arreglado con precisión. Su expresión haciendo lo específico que hacía en público, que era comunicar preparación sin comunicar nada que no pretendiera. ¿Puedo sentarme?, preguntó Vivien. Elra logró mantener la sorpresa fuera de su rostro, lo cual fue un logro que notó distantemente. Por supuesto, dijo. Vivien se sentó frente a ella y por un momento ninguna de las dos habló. Elra dejó que el silencio fuera lo que era y esperó. Había aprendido con el Ursulon que iniciar demasiado rápido cuando la otra parte necesitaba llegar a la conversación en sus propios términos era contraproducente. No lo sabías, dijo Vivien finalmente. No era una pregunta. No, dijo LRA. No lo sabía. Vivien miró los documentos sobre la mesa, no leyéndolos, solo reconociendo su presencia. He estado tratando, dijo lentamente, y con la precisión de alguien que mide cada palabra por su integridad estructural, de encontrar una versión de lo que sucedió en ese santuario que me permita estar enojada contigo específicamente. No he podido localizar esa versión. Elra no dijo nada, esperó. Podrías haberte quedado fuera del recinto, dijo Vivien. Podrías haber dejado que la ceremonia procediera como debía proceder, y lo que sea que hubiera pasado, habría pasado, y nadie habría esperado que intervinieras. Alguien podría haber resultado herido, dijo Lera. Alguien ya lo estaba. La voz de Vivien era controlada y contenida, pero Elra escuchó la cosa debajo de ella de la misma manera que escuchaba el sonido de hueso del Ursulon bajo su silencio. Hay diferentes tipos de ser herido. LR la miró. Pensó en decir, lo siento, y pensó en lo que eso significaría y lo que no significaría, y qué brecha existía entre esas dos cosas. Y decidió que Vivien merecía algo más honesto que una actuación de remordimiento por algo que no había elegido hacer. Lo sé, dijo en su lugar. Sé que los hay. Vivien la miró por un largo momento. Algo en su expresión cambió muy ligeramente, y LR vio debajo de la compostura por una fracción de segundo. Un destello de algo que era genuino y no manejado e intensamente humano. Luego la compostura se cerró sobre él de nuevo, suave y practicada. No seré tu enemiga, dijo Vivien. Quiero ser precisa al respecto. Hay personas en mi delegación y personas en esta corte que intentarán posicionarme como tu enemiga porque es una narrativa útil para ellos. Quiero que sepas que esta no es mi intención y no será mi acción. Hizo una pausa. Lo que sí pretendo perseguir es un futuro político que no requiera mi humillación como su fundamento. Eso puede requerir ocasionalmente que estemos en propósitos cruzados. Entiendo, dijo Elra. Bien.
Vivian se levantó, miró los documentos sobre la mesa una vez más. Las mujeres Sorbonne, dijo casi para sí misma, eran conocidas por dos cosas históricamente, su coraje y su terquedad. Miró a LRE con algo que no era cálido, pero tampoco frío, algo medido con precisión, un reconocimiento entre iguales. Por lo que observé en el santuario, la línea parece estar intacta. Salió de la biblioteca. LRA se sentó con los documentos y el silencio y la extraña e incómoda sensación de haber sido vista por alguien que tenía buenas razones para mirar hacia otro lado y había elegido no hacerlo. El rey Kell la encontró en el santuario a la mañana siguiente. Había desarrollado durante las semanas de documentación y consulta y la reorganización en curso del palacio en torno al hecho de ella, el hábito de llegar más temprano que su hora de inicio programada para sentarse con el Ursulon en la quietud antes de que las obligaciones del día se acumularan. Seguía siendo la parte más honesta de su día, la hora en que todavía era reconociblemente ella misma antes de que el peso de todo lo demás que el día requería que fuera la presionara. Estaba sentada en el banco bajo cerca del muro este del recinto, con la cabeza apoyada en la piedra, los ojos cerrados, escuchando al Ursulon respirar cuando escuchó la puerta principal del santuario. Abrió los ojos. El rey Kell estaba justo dentro de la entrada, y estaba haciendo algo que no le había visto hacer antes. Estaba de pie en un espacio sin orientarse inmediatamente hacia su centro de poder. Estaba de pie ligeramente a un lado y estaba mirando al Ursulon, y su expresión era la que ella había estado acumulando datos desde el día del rito, la que ahora tenía casi suficiente información para nombrar. El Ursulon lo miró por un momento. Luego, con la paciente dignidad que reservaba para sus comunicaciones más deliberadas, caminó desde el muro este hasta el lado más cercano al banco de LRA y se instaló allí, enorme, cálido y presente, al alcance de su posición. Luego miró al rey Kell con la cualidad particular de la mirada del Ursulon cuando comunicaba algo que ya había decidido. Hace eso, dijo el Ra, cuando ha decidido que algo es verdad y quiere confirmar que lo has entendido. Kell miró al Ursulon y luego a ella. ¿Qué ha decidido? Ella miró a la criatura a su lado, que todavía miraba a Kell con paciente insistencia. Creo, dijo cuidadosamente, que ha decidido que no debería ser la única en esta habitación que es honesta. Hubo una pausa. Él se adelantó, no al centro del santuario, sino hacia su banco. Se detuvo a una distancia que ella reconoció como la misma distancia que mantenía del Ursulon cuando tenían sus conversaciones más directas. La proximidad de 6 pies de honestidad mutua. No se sentó, se quedó de pie y la miró, y la expresión en su rostro finalmente había llegado al lugar donde podía nombrarla, donde tenía suficientes datos para cerrar la identificación, y el nombre para ella no era lo que había esperado, y también era exactamente lo que había esperado todo el tiempo. Era la expresión de alguien que ha estado tratando de ver algo claramente durante mucho tiempo y está aliviado, a pesar de la complicación, de poder hacerlo finalmente. La documentación concluirá la próxima semana, dijo él. Lord Aldrich dice que 2 días después de eso para que el proceso de verificación formal se registre en el Consejo. Lo sé, dijo ella. Me lo dijo. Después de eso dijo y hizo una pausa, y ella había aprendido lo suficiente sobre cómo usaba el silencio para entender que este no era vacilación, sino selección. La elección de palabras que pudieran soportar el peso de lo que quería decir sin colapsar bajo él. Se requerirán decisiones. Decisiones que te afectarán directa y significativamente. Quiero que las tomes con información completa. Ella esperó. El Ursulon respiraba a su lado como un cimiento vivo, cálido y sólido. Vivian y yo, dijo, éramos un acuerdo político. Nunca se me presentó a mí ni a nadie como algo más que lo que era. La respetaba. Respetaba el acuerdo. Tenía la intención de cumplirlo. La miró fijamente. El Ursulon cambió la naturaleza de la situación. No por quién eres por sangre, aunque la sangre es real y el linaje es real y las implicaciones son reales.
sino por lo que observé en esta habitación esa mañana, lo cual también había observado, dijo, y algo en su voz se volvió más cuidadoso y más preciso, a intervalos durante 4 años. Cuando miraba a una persona en este palacio que estaba haciendo su trabajo con una calidad de integridad que no he encontrado a menudo en las personas que me rodean, y no sabía qué hacer con lo que estaba observando, porque las categorías que tenía disponibles no lo acomodaban. Elra lo miró. La luz de la mañana a través de las altas ventanas del santuario dibujaba largas barras doradas en el suelo de piedra entre ellos, y el Urselon respiraba a su lado con sus grandes y pacientes pulmones. Y ella sintió en la parte más profunda, de lo que sea que estuviera hecha, la sensación de la puerta abriéndose de nuevo, la que se había abierto por primera vez cuando el Urselon se arrodilló, la puerta a la habitación que no sabía que existía. He pasado 4 años, dijo, y su voz era firme porque la había hecho firme, porque la firmeza era lo que mejor se le daba, asegurándome de no ocupar más espacio del que se me asignó, porque entendí correctamente que ocupar un espacio no asignado tenía consecuencias. Hizo una pausa. No sabía que el espacio que no estaba ocupando tenía una forma que encajaba con la mía. El Urselon hizo el sonido de hueso. Ambos lo miraron y luego se miraron el uno al otro, y por primera vez en la acumulación de su distancia, categorías desafiantes e historia inconveniente, ambos fueron vistos simultáneamente. Me gustaría, dijo él con la especificidad de un hombre que quiere decir exactamente sus palabras, cambiar eso, con tu pleno entendimiento de lo que implica y tu elección voluntaria en el asunto. No porque la documentación lo haga políticamente lógico, aunque lo hace, porque hace 4 años vi a alguien haciendo algo honesto de una manera honesta, y no tenía el lenguaje para lo que noté, y he estado esperando sin saber que estaba esperando a que llegara el lenguaje. Ella lo miró por un largo momento, pensó en su madre y en el nombre que había ocultado y en el costo de la protección. Pensó en el Urselon arrodillado en el suelo de piedra de su recinto. Pensó en el rostro de Vivian en la biblioteca, ese destello no manejado de algo genuino antes de que la compostura se cerrara sobre él. Y la medida de una mujer que eligió no hacer un enemigo cuando lo más fácil y humano habría sido hacerlo. Pensó en los documentos restringidos y las mujeres Sorvane y el patrón de elegir la opción que costaba algo personal por el bien de algo más grande. Pensó en estar de pie fuera de su puerta con las manos juntas en su regazo y el ejercicio de respiración que había estado usando desde los 14 años. Y si había estado manejando el miedo o si había estado manejando la esperanza todo el tiempo. ¿Y cuál era la diferencia y si importaba? El Urselon, dijo finalmente, me reconoció antes de que yo me reconociera a mí misma. Ha estado haciendo eso desde que llegué. Miró a la criatura a su lado, que la observaba con sus ojos dorados y su vasta y descomplicada certeza. He aprendido a confiar en lo que ve. Volvió a mirar a Kel. Así que sí, dijo, con pleno entendimiento y elección voluntaria. La expresión en su rostro cuando lo dijo fue la primera expresión que había visto de él que no estaba contenida, ni precisa, ni manejada por el peso que llevaba. Fue una cosa breve y genuina, iluminada por la misma luz de la mañana que yacía en barras sobre el suelo de piedra, y ella la guardó en la sección de su inventario mental que ahora sentía, por primera vez, que se le permitía abrir. La verificación formal se registró en el Consejo Real el 10º día después de su conversación en el santuario. Y Lord Aldrich manejó el anuncio con la cuidadosa documentación de un hombre que pretendía que la historia no tuviera ambigüedad disponible. Cada registro firmado y atestiguado, y con referencias cruzadas a la evidencia genealógica e histórica, con una minuciosidad que habría sido impresionante en cualquier circunstancia, y era, en estas, extraordinaria. La delegación de Caldrath recibió la notificación formal en la Cámara del Consejo con Vivian presente, y Vivian la recibió con la compostura que era su modo característico. Que LRA había llegado a entender que no era ausencia de sentimiento, sino la disciplina específica de una persona que había decidido que la calidad de sus elecciones bajo presión era la medida por la que quería ser juzgada. Lo que vino después fue público. Esa era la parte que el Ra
había estado llevando como un peso separado durante las semanas de documentación, más pesado en algunos aspectos que la revelación genealógica misma. No tenía miedo de quién era. Había absorbido la información sobre su linaje y su madre y la historia de los Sorbonne y había hecho una especie de paz con ello. La paz no de una resolución cómoda, sino de aceptación. El reconocimiento de que el pasado estaba fijo y el futuro era donde todavía existían las elecciones. Con lo que aún no había hecho las paces era conservista. No por una persona, no por el Ursulon, no por Vivian en una biblioteca, no por Kell en el santuario a la luz de la mañana, sino por todos ellos a la vez. Por toda la corte reunida en la ceremonia pública que la tradición y la ley y el impecable sentido de corrección procesal de Lord Aldrich requerían. Lo has hecho antes, se dijo a sí misma la guardiana matutina del Ursulon. Estaba de pie en el vestidor que le habían asignado apresuradamente en el ala superior del palacio. Miraba a la mujer en el espejo que llevaba un vestido del color de los documentos del archivo profundo y que parecía por primera vez en su vida a alguien que no se había vestido para la invisibilidad. La ceremonia de la luna de sangre era la tradición continua más antigua del calendario del reino. Precedía a la dinastía actual, precedía a la dinastía Sorbonne antes que ellos. Se remontaba a la época en que los lazos de manada que estructuraban la sociedad de los hombres lobos se formalizaron por primera vez en la arquitectura política de los reinos. Se celebraba en la noche de la luna llena más grande del año en el patio exterior del palacio. Allí, el antiguo círculo de piedras todavía se mantenía desde aquellos primeros tiempos, sus símbolos desgastados por siglos de clima y ceremonia. Toda la corte asistía. La luna de sangre no era un evento privado, era estructuralmente un reconocimiento público. El momento en que los lazos que estructuraban la jerarquía de la corte se renovaban y confirmaban ante testigos. Este año también era el momento que Lord Aldrich había designado para la presentación pública formal de la verificación del linaje. Porque Lord Aldrich, cualesquiera que fueran sus otras cualidades, tenía un instinto infalible para el tipo de historia que necesitaba hacerse correctamente la primera vez. Caminó hacia los terrenos de la ceremonia a través de un pasillo que se había despejado ante ella con la eficiencia específica de un palacio que había sido informado y estaba eligiendo demostrar su información a través de la cortesía espacial. Tuvo un breve pensamiento surrealista de que el pasillo estaba haciendo exactamente lo que ella había pasado 4 años haciendo, organizándose en torno al paso de otra persona. Pensó que esto podría ser divertido en otras circunstancias. El patio exterior estaba iluminado por la luz de la luna de sangre y por las antorchas colocadas en el perímetro del círculo, y la corte reunida estaba dispuesta en las formaciones de pie que dictaba el protocolo, que el RA había leído en documentos, pero nunca había observado desde este ángulo, que era desde el centro en lugar del margen. El círculo de piedras estaba en el corazón del patio. Sus símbolos desgastados atrapaban la luz de la luna con un brillo que ahora entendía. No era mero reflejo, sino algo más antiguo. Las piedras respondían a la cualidad específica de la sangre que originalmente había tallado su significado, respondiendo a la presencia. Caminó hacia el círculo. Era consciente de los ojos, cientos de ellos, pero no miró a la multitud. Había aprendido del Ursulon que la calidad de tu atención determinaba lo que comunicabas. Y lo que quería comunicar no era una actuación. Miró el círculo, miró las piedras, sintió la luz de la luna en su rostro y el aire nocturno contra su piel, y la profunda vibración debajo de las piedras cuando entró en ellas, que reconoció de inmediato porque la había sentido antes. A través del muro de barrera del santuario, con la palma de su mano presionada contra la roca mientras el Ursulon presionaba su calor contra el otro lado. Cale estaba en el centro del círculo. Había estado allí antes de su llegada, que era el protocolo de la ceremonia. El rey en el centro y los reconocidos ante la corte llevados a él. Y se veía exactamente como se veía cuando era completamente él mismo. Es decir, contenido y preciso, y con más presencia de la que el espacio requería. Y cuando ella lo alcanzó y se detuvo, y él la miró, vio la expresión que había guardado en la sección desbloqueada de su inventario. Esa cosa breve y genuina.
Y ya no era breve porque no la estaba manejando. Y pensó que finalmente entendía cómo era ser leída por alguien de la manera en que el Ursulon la leía. Con una certeza completa y sin complicaciones sobre lo que era verdad. Lord Aldrich habló. Tenía un don para el lenguaje formal que transformaba la documentación en poesía sin perder la precisión de la documentación. Y leyó la verificación del linaje y el reconocimiento del Urselón y los requisitos de la ceremonia de la luna de sangre con la voz de un hombre que entendía que estaba en un punto de inflexión de la historia, y que su trabajo era mantener la bisagra firme mientras la puerta se movía. La corte escuchó con la calidad de atención que ocurre cuando varios cientos de personas entienden simultáneamente que están presenciando algo que se contará a sus hijos. Cuando Lord Aldrich terminó, el silencio fue del tipo que tiene forma. Cale la miró, extendió su mano. Ella la miró. Este gesto específico y deliberado, esta elección hecha a la vista del público más completa posible, la elección que no podía ser privada porque la historia que la había precedido no había sido privada, y el futuro que la seguiría no sería privado. Y pensó una vez más en su madre, y el nombre oculto y el costo de la protección, y las mujeres Sorbain que eligieron la opción que costaba algo personal. Y pensó que esto no era un costo, que esto era lo opuesto a un costo, que a veces lo que parecía una exposición era en realidad una llegada. Ella tomó su mano. Las piedras del círculo de la luna de sangre se iluminaron desde dentro con una luz que no era de antorcha ni de luna, sino algo más antiguo que ambas. Y la corte reunida lo vio, y el registro que Lord Aldrich mantenía en el documento que sostenía, lo anotó. Y el Ursulon en el santuario, a medio palacio de distancia, hizo su sonido de hueso en la habitación vacía, y luego se quedó en silencio. El silencio de algo completado. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que ame el romance épico. Dime en los comentarios, ¿te esperabas este final? Las semanas después de la luna de sangre fueron diferentes a todo lo que había venido antes. Diferentes de la manera en que el clima después de una tormenta largamente esperada es diferente. El aire cambió, no a lo que era, sino a algo nuevo, limpio y cargado, y con el olor de todo lo que había sido liberado. El RAA aprendió a ocupar espacio. No de inmediato, no sin esfuerzo, no sin la frecuente sensación de ser demasiado grande para las dimensiones en las que se había comprimido durante años, pero con la práctica específica y deliberada de alguien que ha entendido que sus hábitos previos de autorreducción no eran sabiduría, sino heridas, y que las heridas sanan, y la curación no es cómoda, y la incomodidad no es lo mismo que el peligro. Se hizo visible de las maneras en que se requería visibilidad de ella. En las reuniones del consejo y los eventos formales y los pasillos del Palacio Superior, donde antes se había movido como un mueble. Mantuvo sus posiciones en las habitaciones. Habló cuando tenía algo que decir. No se disculpó por el espacio que ocupaba. Mantuvo su puesto en el santuario. Lord Aldrich había levantado una ceja pulida ante esto, y ella le había sostenido la mirada hasta que él tuvo el buen juicio de no expresar lo que sea que estuviera a punto de decir, y el asunto quedó zanjado. El Ursulon era suyo y ella era del Ursulon, y eso no era algo que su linaje alterara o su nueva posición cambiara, porque la relación había sido verdadera antes de que se supiera todo lo demás. Y la verdad no se vuelve menos verdadera porque se agreguen otras verdades. Llegaba cada mañana con la primera luz y le hablaba a la criatura en su tono bajo y constante, y él presionaba su calor contra cualquier barrera que hubiera entre ellos, y hacía su sonido y era enteramente él mismo. La cosa más antigua del reino, sin complicaciones y seguro y suyo. Cale venía al santuario a veces por las mañanas. A veces hablaban y a veces se sentaban con la respiración del Ursulon entre ellos y la luz de la mañana haciendo su lento recorrido por el suelo de piedra. Y ella lo aprendió a él de la misma manera que había aprendido al Ursulon, a través de la proximidad y la atención y la voluntad de recibir lo que realmente se estaba comunicando en lugar de lo que esperaba. Aprendió que su contención no era frialdad, sino consideración. La cualidad de un hombre que entendía que sus palabras tenían consecuencias y las trataba en consecuencia.
Aprendió que la había mirado 6 veces en 4 años en la misma habitación, y cada vez la había archivado en la sección de su conciencia con la que no sabía qué hacer, y que había pasado esos 4 años moviendo esa sección de no examinada a examinada con una lentitud que coincidía exactamente con la suya. Encontró esto, en silencio, lo más honesto de él. Él también la aprendió a ella. Aprendió que su firmeza era una práctica y no una personalidad, que debajo de ella era capaz de una gama de sentimientos que la firmeza había estado protegiendo en lugar de reemplazar. Aprendió que tenía opiniones sobre historia y gobierno y las formas específicas en que los acuerdos políticos podían volverse más amables sin volverse más débiles. Opiniones informadas por 4 años de acceso a los archivos y los documentos de los Sorbonne y el tipo de observación cercana que ocurre cuando una persona es invisible, el tiempo suficiente para verlo todo. Escuchaba estas opiniones con la atención enfocada de alguien que estaba genuinamente interesado en lo que producían. Y no siempre estaba de acuerdo y lo decía. Y ella no siempre estaba de acuerdo con su desacuerdo y también lo decía. Y la fricción productiva específica de dos personas que se respetaban lo suficiente como para ser honestas descubrió, algo que no sabía que le faltaba hasta que lo tuvo. Vivian se fue 2 meses después de la luna de sangre. Se fue con su delegación y con su dignidad y con el lenguaje formal de una conclusión diplomática que preservaba la relación entre el reino y los territorios de Caldrath, sin requerir que nadie pretendiera que lo que había sucedido era lo que se había planeado. Ella y Laura se encontraron una vez más antes de su partida, brevemente en el pasillo cerca de la biblioteca donde habían hablado antes. Vivian se detuvo, la miró y dijo con la precisión que era su modo característico: «Espero que entiendas lo que se te ha dado». «Estoy aprendiendo a hacerlo», dijo Ellery. Vivian la miró por un momento más largo. «Bien», dijo. Luego siguió caminando, y su partida del pasillo fue exactamente como su presencia en él, compuesta y calibrada, y con la cualidad particular de alguien que ha decidido ser definida por sus elecciones en momentos difíciles, en lugar de por la dificultad de los momentos mismos. El rey la vio irse, y pensó que Vivian iba a ser formidable en lo que viniera después para ella, y que lo que viniera después para ella sería mejor por tenerla en ello. La luna en la noche de la ceremonia formal de la corte, 3 meses después de la luna de sangre, no tenía la misma magnitud imposible de la propia luna de sangre, pero estaba llena y clara, y el cielo era de un azul oscuro que parecía haber sido elegido específicamente para la ocasión. La corte se reunió en el gran salón con sus techos altos y sus largas ventanas, y su historia acumulada en cada superficie de piedra. Y LRA entró por la entrada que ya no era la entrada periférica que habría elegido para sí misma, sino la entrada principal que la ocasión requería. Y la corte la vio caminar, y ella los dejó mirar sin encogerse, sin el viejo hábito de desaparecer a plena vista. Y sintió la mirada y mantuvo su posición dentro de ella. Se paró en el centro del salón, y el maestro Corbin pronunció el linaje Sorbaini en voz alta para el registro oficial, y Lord Aldrich leyó la documentación de verificación, y se recordó la ceremonia de la luna de sangre, y su significado se documentó formalmente. Y a través de todo ello, Elra se mantuvo con las manos sueltas a los costados y la respiración firme. No la firmeza controlada del miedo, sino la firmeza asentada de una persona que sabe dónde está parada. Y cuando miró a la corte reunida, vio entre todos los demás rostros la ausencia de Vivian, lo cual era justo, y vio los rostros de personas que reconocía de los documentos del archivo y las reuniones del consejo y los pasillos que había recorrido durante 4 años. Y se vio a sí misma en todas sus expresiones, siendo vista. Y se dejó ver porque el Ursulon lo había decidido primero, y ella había aprendido a confiar en lo que el Ursulon veía. Cuando la parte formal terminó, y Cale se paró a su lado en el centro del gran salón con la corte observando, no habló en voz alta ni dramáticamente. No era un hombre que actuara lo que no requería actuación. Dijo con la voz que ella había aprendido a escuchar claramente, la voz que medía cada palabra por lo que realmente podía contener. Te dije que la evaluación requeriría una revisión.
Ella lo miró. Pensó en el santuario y las mañanas tempranas y los 6 pies de honestidad mutua, y la puerta en la habitación que no sabía que existía, y la luz que siempre se había sorprendido de encontrar su camino. Pensó en su madre, que la había amado lo suficiente como para darle un nombre oculto y una vida ordinaria, y los 4 años en un palacio que de alguna manera la habían llevado a esta habitación exacta, a este momento exacto. Pensó en el Ursulón, que había sabido antes que nadie. Sí requirió una revisión, estuvo de acuerdo, y a su alrededor, la corte fue testigo de lo que la criatura más antigua del reino ya había confirmado. Que la mujer que habían pasado por alto había estado allí todo el tiempo, que el espacio en el que se había estado comprimiendo nunca había sido su forma real, y que a veces las cosas más verdaderas en un reino eran las que habían estado silenciosamente presentes durante años, pacientes como la piedra, esperando ser vistas correctamente.